Bueno, alegres otra vez de estar con ustedes y la dinámica, bueno, va a ser muy similar a lo que empezamos a hacer ayer. Vamos a estar compartiendo juntos, tenemos unos puntos que ella va a tocar, unos puntos que vamos a tocar nosotros, pero sobre todo, igual que ayer, muy basados en lo que el Señor nos ha permitido vivir, en nuestras experiencias. Vamos a seguir contando historias, vamos a seguir tratando de extraer principios que pueden ayudarles a ustedes en esta etapa, de acuerdo a lo que Dios nos ha permitido vivir. Gracias. Y después yo creo que cuando terminemos tenemos una sesión que va a ser solo para chicas y solo para chicos, así que va a estar muy interesante eso, especialmente, bueno, para ambos, pero creo que van a haber temas que van a ser muy adecuados para la etapa en que se encuentran. También vamos a tener el break y al regresar vamos a tener como un panel de preguntas y respuestas. Entonces no sé, Pastor, si tenemos como algún lugar donde puedan dejar sus preguntas para que si durante el día les viene una pregunta mientras hablamos o tienen una inquietud, es anónimo, ¿no? No tienen que poner quién la escribió. Pero tienes la postal de Taller de Singles. Si usted envía un mensaje al 97000, si no está inscrito todavía en ese chat, inscríbase primeramente, envíe al 97000 la palabra Taller Singles y va a quedar en un grupo completamente privado donde me van a llegar sus preguntas, pero yo no voy a saber quién es. Entonces, a través de esa plataforma usted puede enviar cualquier pregunta que tenga o también me puede mandar un email a ardemiami@gmail.com, cualquiera de las dos, como se sienta más cómodo, ardemiami@gmail.com. Entonces, si durante el día les viene una inquietud o algo que quieren, así que arde dentro de ustedes, como yo necesito saber esta respuesta a mi pregunta, entonces mándenlas, que al final queremos tener una sesión bien chévere, así bien honesta también, como very raw session. Así que sí, bueno. No, pero también les animamos a que si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando, estamos en confianza, así que también levanten la mano, pregúntenos, compartan, aporten, así que... Sí. Bueno, entonces si repasamos un poquitito lo que aprendimos ayer y lo que vamos a estar enseñando hoy, definitivamente que se relacionan mucho. Si se recuerdan, ayer estábamos hablando ¿de qué? De las piezas del propósito de Dios para nosotros y los propósitos que Dios tiene. Y el día de hoy creo que va a ser muy práctico, como decía el pastor, no queremos ser místicos con lo que estamos enseñando, como que no entiendas de qué estamos hablando, vamos a ser súper prácticos de cosas de que nos pasan todos los días, pensamientos que nos pasan por la mente y cómo vamos a prepararnos para la siguiente etapa de nuestras vidas. Es muy importante de que ustedes sepan de que en esta etapa el Señor los tiene para prepararse, para cuando venga la etapa de la familia, la etapa del matrimonio, de los hijos, ustedes estén listos. Porque lo peor que podemos hacer es asumir que el matrimonio va a arreglarnos. O sea, todas nuestras cosas y nuestros errores y nuestros emotional baggage, ¿no? Como el equipaje emocional que traemos, pensamos que, ay, no, cuando me case todo va a estar bien. O sea, como que tu esposo va a arreglar todo lo que llevas cargando en el momento que te cases. Y el Señor quiere que en esta etapa en que estás realmente trabajes en ti. Trabajes en tu carácter, trabajes en lo que tú estás viviendo, en tus emociones, para que cuando llegues en el momento de estar ya unido a otra persona estés estable emocionalmente, vas a ser un equipo más poderoso, un team. Me encanta lo que dicen acá, team Díaz, team Mencía, porque realmente es lo que Dios quiere con tu pareja, de que sean un equipo que van a continuar el propósito que Dios tiene juntos para ustedes, pero no lo van a poder lograr si no trabajas en ti mismo. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando un poquitito el día de hoy, cómo prepararnos en esta etapa. Sí, y bueno, no sé si algunos de ustedes han escuchado el libro del Dr. Gary Chapman, que es Los 5 lenguajes del amor. ¿Han escuchado eso? Bueno, nosotros nos gusta mucho, entrevistamos al Dr. Gary Chapman cuando hicimos nuestro curso prematrimonial y fue una experiencia muy chévere haberlo hecho. Y nosotros creemos mucho en eso, no solamente como matrimonio, sino es bueno identificarlos aún siendo solteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los lenguajes del amor los que yo doy amor y recibo amor son el toque físico. Y, no hay sorpresa ahí para los hombres. ¿Qué tal, Raro? Y el número 2, toque físico.
Mi palabra de afirmación para mí, Pau, es muy diferente. Compartimos las palabras de afirmación como nuestro segundo lenguaje, pero el lenguaje de Pau, el primero es... ¿Palabras de afirmación? No. El primero. ¿No es palabra de afirmación? Sí. ¿No? Hay una aplicación que se la recomiendo. Toque físico, mi amor. Hay una aplicación que se la recomiendo dije mucho que se toque llama Love Nudge. Es una aplicación del Dr. Gary Chapman. Para los que están ya en la relación, amistad, o los que ya están los que ya están casados, se los reaconsejo. Es súper chévere porque ustedes toman el assessment, la evaluación ahí, les dice cuáles son los lenguajes, y después les pueden mandar a la persona un recordatorio, o decir, bueno, mi tanque emocional, mi tanque de amor está bajito, llénalo. Y entonces, bueno, ahí viene. Y les puedes dar ideas. Ajá, les mando. Love Nudge. Love Nudge. Nudge es como un nudge, así que te hacen así, ¿no? Sí. Es palabra de afirmación. Es palabra de afirmación, perdón. Sí. Yo como que... compartimos, el mío es el segundo, el de ella es el primero, pero al menos lo compartimos en los top 2. Sí. Y bueno, y mis hijas, ayer también hablábamos de cómo como parejas somos bien diferentes, ¿no? Mis hijas también son súper diferentes entre sí. Una, a Valeria, ella es chistosa, ella le gusta ser como el centro de atención, es un poquito desordenada, heredó los genes. Sí. Y a ella le encanta el quality time. Ella le fascina cocinar. Ella tiene 6 años, pero le encanta estar en la cocina. Y si yo hago un póster con ella, ella está en su high de amor. Y también si hacen craft, a Pau que le gusta mucho el arte, si ella hace un craft con Valeria, está cautivada en ese momento. Pero tratar de darle un beso a ella o que me venga a abrazar, no. Es una lucha constante tratar de hacer eso. Sin embargo, Sophie, ella es igualita que yo. Ella tiene los dos lenguajes. Ella le encanta un abrazo, le encanta un beso. Es romántica, me dice... Papi, está como... No le dice papi, le dice guapo. Ese es su nombre es guapo. Guapsi, guapo, guapis. Hay diferentes variaciones, pero... Sí, ella no me llama papi, ella me dice guapi. Inclusive cuando está llorando y todo, pero guapi, ¿por qué haces eso? Sí, y con Pau también es muy dulce, ella le dice beauty. Ella no le dice mami, sino beauty. Y tengo una foto, porque esta foto con Sophie... realmente muestra el tipo de relación que yo tengo con ella. No sé si está por ahí. Wow. Esa es una dulzura y llena mucho mi tanque de amor. Pero entonces, hay una cosa que el otro día yo estaba meditando, ¿no? Cuando nos despertamos en las mañanas, por lo regular, bueno, tenemos la bendición de que no son muy tempraneras, a ella les gusta dormir, entonces por lo regular nosotros nos despertamos un poquitito antes que ellas. Y sobre todo Sophie, lo primero que ella hace cuando se despierta es venir y meterse a la cama y el cariño y todo, pero hay días que no lo hacen. Hay días que pasan un par de horas y ellas se esperan, sobre todo los fines de semana, que no tienen que ir a la escuela. Ellas se levantan y como duermen juntas y son tan amiguitas, se empiezan a hablar todo el tiempo, empiezan a jugar y nosotros en la cama y todos escuchándolas a ellas, pero no vienen. Y yo me empiezo como a enojar, pero ¿cómo es posible que no vienen a darme mi abrazo, mi beso, a decirme buenos días, papi? Nada de eso. Entonces un día estaba enojado en la ducha y me sentía ignorado por mis hijas. Tenía mi tanque de amor bajito y me empecé a quejarme, decía, pero ¿por qué no vienen a saludarme, a ser cariñosos y todo? Y ahí la revelación de Dios, bueno, ¿y cuándo tú como hijo me viniste a decir buenos días, papi? ¿Cuándo tú como hijo me viniste a decir cómo estabas? Pasó un par de horas para ese tiempo, las 2 horas que yo le estaba reclamando a mis hijas de no venirme a visitar, Dios me estaba reclamando a mí de que yo no le había venido a decirle buenos días, papi, ¿no? Entonces, les cuento eso porque en ese momento yo aprendí de mis nenas cómo ser hijo.
¿verdad? Yo aprendí de mis... Y bueno, yo sé que no es el momento en el que ustedes están pasando, pero les cuento eso porque eso es una de las cosas que nuestras hijas y en la temporada en la que estamos nos están enseñando. Entonces, ser padre me ha revelado mi identidad como hijo. Otra historia que les quiero contar es de que cuando yo recién vine acá a Estados Unidos, les comenté que salí de Colombia en una situación bastante traumática. Bueno, by the way, ¿todos vinieron ayer? ¿O hay alguno que no vino ayer? Todos estuvieron ayer acá, ¿verdad? No, Roxy no estuvo ayer y Julio tampoco. Ok, bueno, Y Meli también faltó. La pastora hizo la lista ayer de quienes estuvieron y quiénes no. Bueno, para más o menos contarle a los que no estuvieron acá ayer, yo rápidamente mencioné de que yo dejé Colombia de una forma muy traumática. A mi padre lo secuestraron, estuvo secuestrado casi un mes y después fue asesinado por las FARC. Y eso, bueno, obviamente yo tenía 15 años cuando pasó eso, nos mudamos de ciudades en Colombia, en el Valle, pero aún así habían muchas amenazas, la situación no estaba muy bien. Entonces mi mamá decidió enviarme para acá, para los Estados Unidos, como una medida de protección. Yo tenía pasaporte argentino y en esa época los argentinos no necesitábamos visa para estar acá en Estados Unidos. Mi madre y mi hermano tenían el pasaporte colombiano y sí necesitaban visa. Entonces fui el primero que me vine para acá solo, tenía 17 años. Y bueno, empecé la vida del inmigrante, o sea, no tenía nada de inglés, no tenía papeles, no tenía trabajo, no tenía ni idea, pero el punto era de que quería estar safe y mi mamá pensó que venir a Estados Unidos era una posibilidad para hacerlo. Y la idea era que ellos iban a seguirme tiempo después, meses después, pero tenían que ir a Argentina, sacar su ciudadanía argentina y luego venir para acá. Lo que pasa es de que cuando vine acá con 17 años, bueno, si ahora tengo 37, pero me veo mucho menor, en ese tiempo realmente me veía un niñito. O sea, tenía 17, pero me veía como de 12 o 13. Cuando nos casamos tenía 110 libras. Cuando vine a Estados Unidos a los 17, yo creo que tenía 90. Yo tengo que agregar algo porque a quien no le gusta escuchar cómo nos conocimos, ¿no? La historia de cuando la primera vez. Y yo sé que para muchas personas es amor a primera vista. Para mí fue como, qué interesante este niño. Porque yo tenía 13 años cuando te conocí. Él tenía 18, me lleva 7, entonces 18. Y manejaba para mí era como un camión, ¿ok? Era un Jeep, pero yo lo veía grandísimo, un niñito manejando y yo lo miraba y tenía aquí como un cincho, decimos nosotros, un cinturón, un belt, como para mí parecía como con unos 8 celulares. Eran 2. Tenía 2 celulares. Él siempre me corrige, pero yo me recuerdo que me pareció muy interesante. Me llamó la atención porque pensé que era un niño, pero manejaba y tenía un montón de celulares. Esa era la primera impresión que yo daba, que era un niñito que estaba haciendo cosas que hacen grandes. Entonces, cuando recién vine con esa misma fachada de niñito, cuando yo compartía de que venía a establecerme, a trabajar, a estudiar, recuerdo muy bien de que estando acá en Florida, porque fue cuando recién vine para Estados Unidos, estuve un mes acá, una persona que seguro sin malas intenciones, pero me marcó muchísimo, me dijo, sos un niño, ¿qué vas a hacer acá? O sea, mírame a mí que soy adulto y estoy luchándola, no vas a poder estar acá, la vida acá es muy difícil, andate con tu mamá, me lo dijo así, andate con tu mamá, como que no iba a poder hacer nada. Y yo quedé marcado, yo dije, wow, realmente no voy a poder hacer esto. Y en ese tiempo no conocía al Señor. Y la verdad que sí, a mí me encantaría volver a ver a esta persona para decirle, tenés toda la razón, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, pero gracias a Dios de que por medio de Él sí pude. Pero definitivamente me marcó. Y les cuento esas 2 historias que quizás no tienen nada que ver una con la otra, pero sí la tienen, porque las 2 hablan del tema que vamos a estar hablando hoy, que es acerca de identidad. ¿Verdad? En la historia de cuando yo tenía 17 años, la identidad me la puso una persona, ¿verdad?
pero en la historia que les estoy contando en la ducha, la identidad me la puso el Señor. Él me dijo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando de esas diferentes opciones que ustedes tienen. Ustedes pueden dejarse poner la identidad sobre ustedes del mundo, de las personas, de las circunstancias, o pueden dejarse poner la identidad por medio de su Padre, ¿verdad? Entonces pueden creerle al mundo o pueden creerle a Dios. Entonces lo que creemos, lo que Dios dice de nosotros y nos anclamos en identidad, nos va a identificar, y podemos tener una cosa que nosotros le vamos a llamar falsas narrativas, ¿verdad? Yo pude haber creído la falsa narrativa de que era un niñito, de que era muy flaco, de que no era lo suficientemente bueno para make it aquí en Estados Unidos, o no era lo suficientemente inteligente, o no tenía educación porque no había ido a la universidad, o era huérfano, o no hablaba inglés, o no tenía dinero, no tenía papel, no tenía novia, lo que sea. Ustedes pueden dejarse guiar por esas falsas narrativas y vivir en ese estado de víctima. Sí. Yo creo que pueden haber aún otras, ¿no? Otras creencias limitantes, podemos decirle, o narrativas falsas, como, bueno, no soy lo suficientemente bonita para que alguien ponga su atención en mí, o no estoy suficientemente flaca para que de nuevo pongan atención, nadie me quiere, nunca voy a encontrar un amigo o una amiga, no voy a encontrar the one, he metido las patas muchas veces, entonces Dios no me va a usar, no soy lo suficientemente santo como para estar acá en el equipo de alabanza, o alguien es mejor que yo, estoy sola. Hay un montón de cosas que nos decimos aquí y muchas veces no nos damos cuenta que esto está pasando entre los dos oídos, ¿ok? Es algo que lo hacemos automáticamente y por eso hoy queremos ser como bien intencionales en exponer estas cosas, porque a veces no nos damos cuenta las historias que nos decimos y las narrativas que nos decimos, y eso es lo que les decíamos, que vamos a hacer bien práctico. Entonces, ¿qué es una creencia limitante? Creencia limitante es las mentiras que nos decimos o que otras personas nos dicen o que hemos crecido creyendo y que nos limitan de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros en este momento de nuestras vidas. También pueden ser las cosas que nos hacen sentir descalificados de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a estar tocando algunas de esas para que ustedes entiendan. Y cuando Jesús fue tentado, me parece súper interesante porque, si recuerdan, hubo tres cosas de que Satanás le dijo, ¿no? Pero siempre empezó con la misma frase. Le dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces convierte las piedras en pan. Si realmente eres el Hijo de Dios, entonces tírate y los ángeles. Entonces, me parece tan interesante que Satanás lo estaba atacando a su identidad. Si realmente eres esto. Y muchos de nosotros somos atacados en esta misma área aún ahora. El enemigo no es creador, él no es creativo, él sigue usando las mismas técnicas hoy en día. Entonces tenemos que saber, ok, si el enemigo tentó a Jesús de esta manera, seguramente nos está engañando o nos está limitando o nos está estancando para que no avancemos en lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a estar tocando muchas historias bíblicas hoy, así que si trajeron su Bible app o su Biblia, les animo a que lo saquen, porque prendan la Biblia. Prendan la Biblia. La mejor manera de exponer estas mentiras o creencias limitantes es a la luz de la palabra. Entonces vamos a tocar 3 o quizás 4 cosas que razones por las cuales nosotros creemos estas cosas limitantes de nosotros mismos. Y la primera viene siendo simplemente la ignorancia, porque no sabemos qué es lo que Dios dice de nosotros. Y quiero que leamos Mateo 16, si tienes tu Biblia ahí contigo, ve conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, y también va a estar en la pantalla. Me encanta esta historia porque creo que muchas veces la hemos leído, pero hay algo muy específico que quiero que miremos hoy. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, no sé, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías y algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y me encantan dos cosas, dos claves en este pasaje. Primero es la pregunta de que Jesús le dijo, ¿quién dicen que soy? Nosotros tenemos que saber quién es Jesús, quién es Dios, porque la única manera de que podemos definir quiénes somos, nuestra identidad como hijos, como sacerdotes, como pueblo de Cristo, como nación santa, la única razón es descubriendo quién es Él. Y porque mira, cuando el momento de que Simón Pedro contestó con toda confianza, tú eres el Mesías, entonces dice que Jesús le dijo, ahora yo te digo a ti quién eres tú. Tú eres Pedro y le da una visión de hacia dónde Dios lo iba a llevar. Entonces Pedro sabía sin lugar a duda quién era Jesús y fue hasta ese momento que él descubrió y clarificó bien eso, que Jesús le reveló quién era él. Así que la revelación de tu identidad o de tu esencia o aún de tu propósito viene cuando tú descubres primero quién es Dios. Y entre más descubras, entre más quieras esa revelación de Dios, más vas a descubrir quién eres tú y para qué Dios te hizo y por qué Dios te hizo y para qué, que es muy importante como lo que hablábamos ayer. Y esto me hace pensar un poquitito en mi familia, porque yo no sé cuál es la dinámica de sus familias. Normalmente, o lo veo en mis hijas, hay una que es la tremenda o el tremendo. No sé si tú fuiste esa persona en tu familia que siempre se está metiendo en problemas, que son los que se inventan las ideas de las travesuras, y esa es Valeria, la que decía Sebas que no le gusta darle un beso a nadie. Tenemos que decirle, no me des un beso para que nos dé un beso, porque es todo lo contrario a lo que tú le dices, ella lo hace. Y aparte están las personas que son los obedientes, que son los que siempre están ahí, los que son los tattletale, dicen en inglés, ¿no? Los que, mami, mira, ella hizo eso. Pues adivinen cuál fue yo. Yo fui la bien portada y eso le caía re mal a mis hermanos porque yo era la que siempre los metía en problemas. Y saben de que normalmente tú pensarías que cuando tú tuviste un pasado que te metías en problemas o que metías las patas, que eso te haga sentir descalificado, ¿no? Como que no, y el enemigo lo usa. Pero para mí fue al revés. Para mí el hecho de que yo tuve una niñez buena, de que no puedo decir que fui perfecta, porque definitivamente que nadie lo es, y yo fui desobediente, le falté el respeto muchísimas veces a mis papás, y tuvimos muchas tentaciones como pareja, pero en esto les quiero decir algo, que fue por la gracia de Dios, solamente por la gracia, que ambos llegamos vírgenes al matrimonio. Y no te lo digo para hacerte sentir mal, ni para si no estás en ese momento o para que digas, no, pues ya, ¿qué voy a hacer? Sino para mostrarte que es posible. Tuvimos un noviazgo de 5 años, que eso es mucho tiempo para estar esperando por algo que tú quieres realmente. Pero es posible por la gracia de Dios, y cuando yo trato de definir por qué, fue porque siempre sentía un temor a Dios. Un temor de que yo sé que no es algo de que yo pueda tomarme el crédito, sino que Él lo puso, pero definitivamente que yo quería agradar a Dios. Y ese temor nos ponía, cuando ya estábamos a punto de cruzar el borde, era como no, no, porque queremos honrar a Dios. Entonces te digo eso para que sepas de que es posible tener un noviazgo virgen y llegar virgen al matrimonio, porque nosotros somos un ejemplo de eso. Pero regresando a lo que les contaba, yo sentía de que como yo siempre tuve una niñez buena, no tuve una historia que me descarrié, de que me fui a las drogas o qué sé yo sentía, Dios nunca me va a usar. Yo no tengo una historia para contar, yo no tengo un testimonio, yo no tengo un antes y después de Cristo, porque siempre Cristo estuvo ahí. Y me sentía descalificada, aunque parezca
así como tonto, me sentía súper descalificada y era una creencia limitante de que me impedía caminar en lo que Dios quería, en mi propósito, que es el de hablarle a las mujeres a enamorarse de la palabra de Dios. Y yo decía, no, es que otras personas tienen una historia mejor que la mía, otras personas pues Dios las va a usar más que a mí. Y no fue hasta el momento de que yo realmente me metí así profundo en lo que es la palabra de Dios. Miren, yo me crié escuchando la Biblia y siempre tienes que leer tu Biblia, tienes que leer tu Biblia. Y eso siempre era como que, ay, hoy no leí mi Biblia. Pero nunca me habían explicado, tienes que escuchar a Dios a través de lo que estás leyendo. Porque una cosa es leer y otra es escuchar la voz de Dios a través de tu lectura. Miren, ¿se recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Hasta ese entonces yo todo lo que sabía de la Biblia lo había aprendido de otra persona. Gracias a Dios por mis padres, gracias a Dios por pastores que nos dan esa revelación, pero Dios quiere revelarte específicamente, personalmente, la palabra a ti. Y hay algo de que Dios quiere para ti en la palabra, pero necesitamos meternos para poder descubrirlos. Hay un quote que dice, el único libro en que el autor siempre está presente cuando se lee es la Biblia, porque Jesús está ahí a la par tuya y Él quiere revelarte su voluntad, revelarte las cosas dentro de tu corazón, en tu mente, creencias limitantes, pero necesitamos meternos de profundo y atesorar la palabra. Y entonces lo que yo empecé a hacer es de que empecé a escuchar la voz de Dios, empecé a escuchar cómo Él me decía, yo te elegí, yo no te voy a deshacer, yo te di una boca para que la uses, yo te nombré mi profeta, un montón de versículos. Y lo que empecé a hacer cuando yo decía, wow, o sea, todo esto quiero atesorarlo de alguna manera, empecé a escribir y de ahí empezó mi amor por el Bible Journaling, como es conocido. Y lo que hacía era que convertía cada versículo en una oración, lo tengo todavía en hojas por temas, ¿ok? Por mi propósito, por mi matrimonio, por mis hijas, por mi ministerio. Y cada vez que me siento una creencia limitante de que no soy capaz, Dios no me va a usar, no tengo las calificaciones, no tengo el estudio, lo que sea, regreso a la palabra, regreso a esto que el Señor me ha dado, porque hay tanto que el Señor quiere revelarnos de quiénes somos en Él cuando nos metemos de profundo, atesoramos la palabra y la memorizamos, como lo hice a través de esta técnica. Así que el punto número 1 es que no seamos ignorantes. Dios quiere revelarnos su identidad y la esencia por la cual Él nos creó, pero necesitamos entrar de profundo a la palabra y descubrirlo de esa manera. Amén. Bueno, el punto número 2 que tenemos para hoy acerca de cómo combatir estas falsas narrativas, esas creencias limitantes, es entendiendo de que tenemos influencias ejerciendo presión sobre nosotros, ¿no? Entonces, aún a veces sabiendo lo que dice la palabra de Dios, nos continuamos creyendo las mentiras que tenemos alrededor. Y, por ejemplo, ayer estábamos hablando con los pastores, nos estaban preguntando de las nenas, de cómo crecen de rápido, ¿no? Y nosotros nos reímos porque nuestras chiquitas obviamente crecen muy rápido, están madurando, todos los días vemos progreso con las cosas que nos preguntan, las cosas que dicen, pero en cuanto a estatura, definitivamente son hijas de sus papás. Sí, son, mientras los niños de su clase van creciendo rápido, ellas se quedan chiquititas, entonces cada vez hay como una diferencia más grande entre los compañeros y las nenas, sobre todo con Sofía. Y eso nos pasa mucho, que tenemos que estar reforzándole lo que la identidad que Dios pone sobre ella, para que no se ponga triste, ¿no? Ella siempre está diciendo, es que en la escuela me dicen de que, bueno, está en 2º grado, pero mis compañeros me dicen de que parezco de junior kindergarten. Y me dicen de que siempre la están molestando, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es siempre estar reforzándole esa identidad. Pero a nosotros también nos pasan cosas similares. Lo que la gente nos dice nos hace pensar esas mentiras, esas falsas narrativas. Y yo estaba pensando en la historia de los 2 espías en el libro de Números. Está la historia de Josué y de Caleb y los otros 10,
cuando el Señor cuando Moisés le dice a los espías de que vayan a hacer como un reconocimiento de las tierras que ellos sentían de Dios de conquistar, ¿no? Y fueron, y en el versículo 27 del libro de Números capítulo 13, dice, bueno, este fue el informe que dieron a Moisés, los 12 espías. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Estábamos llevando ejemplo de las cosas, de las cosechas. Sin embargo, y es el pero, y muchas veces nosotros estamos diciendo, sí, está buenísimo lo que el pastor dice, sin embargo, o pero, y ahí empezamos a descalificarnos a nosotros mismos. El pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos, todos esos. Todos ellos. Y en el versículo 31 después dicen, pero los demás hombres que exploraban la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Bueno, en medio de eso, Josué y Caleb dicen, no, o sea, sí es verdad que está toda esa gente, pero nosotros podemos. Y los 10 decían en el versículo 31 que no estuvieron de acuerdo cuando Josué y Caleb estaban tratando de convencerlos. Los otros 10 decían, no podemos ir en contra de ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar, empezaron el chit chat, a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces, ya cuando en esa historia podemos ver de que realmente hay influencias sobre nosotros. Cuando nosotros queremos hacer el propósito de Dios, cuando nosotros queremos hacer algo significativo, siempre vamos a tener esas presiones que ejercen el enemigo que está tratando de descalificarnos. Y en este caso, las influencias que tuvieron fue hablando mal, o sea, era verdad, había gente poderosa. De hecho, las ciudades eran aún más antiguas que las ciudades donde ellos estaban en Egipto. O sea, ya estaban fortalecidas y ya estaban establecidos. Pero lo que hizo Josué y Caleb fue recordarle a los demás las promesas de Dios. Y eso es el antídoto. Cuando nosotros cuando estamos creyendo las falsas narrativas por esas influencias que están siendo ejercidas sobre nosotros, el antídoto a eso es poder recordar las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, una promesa que está en el libro de Deuteronomio que les había dado de su Señor a los israelitas era: asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego, demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará todas esas naciones de tu paso, y aunque ellos son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. Todo lugar que pises en la planta de tus pies será tuyo. Esa promesa ya estaba dada a los israelitas, ellos ya la tenían, pero aún así no la creyeron. Entonces el trabajo de Josué y de Caleb fue recordar las promesas que ya el Señor les había dado, de que cualquier lugar donde ellos iban a pisar, iban a ser de ellos. Y el problema es de que muchas veces para nosotros es más fácil creer que nuestra identidad está basada en lo que la gente o las influencias dice, que en lo que las promesas del Señor dicen sobre nosotros. Y a veces estas influencias se basan en tres cosas. Se basan en las experiencias pasadas. Por ejemplo, si ustedes están stuck o en algún área de su vida, en el noviazgo, y dicen, no, es que no voy a poder tener una relación porque yo ya tuve una y me terminaron, o porque fui un mal novio, o porque fui una mala novia, o porque no supe mantener la relación. Entonces ya esas experiencias pasadas están ya determinando y están dándote una identidad de que eres un mal novio y que no vas a poder mantener una relación nunca. O que todos los hombres son iguales. Otra de las cosas son las circunstancias. No tengo papeles, entonces me voy a casar y no me voy a poder casar con alguien que no tenga papeles porque si no estamos sin papeles los dos. Entonces ya estamos, ya estamos poniéndonos
limitantes en nuestro futuro de cosas de que no son limitantes para Dios, ¿verdad? Entonces, otra cosa, ¿me ibas a decir algo? Oh, no, claro. Otra cosa es de que, bueno, experiencias pasadas, circunstancias y lo que ya habíamos hablado, lo que la gente puede decir de nosotros, son 3 cosas. Es que me venía a la mente cuando el pastor estaba diciendo de lo de los descendientes o no, ascendentes dijiste, perdón, ancestros, esa fue la palabra. Muchas veces las maneras en que nuestros padres también nos hablaban de niños pueden hacernos creer de que, digamos, no, tú no sirves para nada. O nunca vas a salir adelante. O sea, es bueno identificar también qué cosas de niños nos fueron dichas para que podamos ver, bueno, esa no es mi identidad, lo que mis padres pensaban de mí, y no tratar de prove de que tú eres alguien a otra persona, porque tú ya eres un hijo para Dios. O sea, Él ya entregó a su hijo por ti, Él pagó el precio más alto para nuestro rescate. Entonces somos de valor, somos súper valiosos para el Señor, que no hubo una moneda, no hubo una cantidad, no hubo millones de dólares que hubieran podido cubrir tu pago, sino que Él pagó con su propia sangre, que no tiene valor. Entonces es bueno identificar qué es lo que te hace sentir que no eres capaz, digno o calificado, y quizás lo que la gente dice, la manera en que fuimos criados fue una manera que nos impactó también. Sí, y si en algún momento sienten que la identidad se la está poniendo esas influencias externas, que utilicen el antídoto, que es recordar las promesas de Dios, recordar qué es lo que Dios dice de ustedes. Ayer estábamos cantando y le pedí a Sergio de que si podíamos cantar después de esa canción, que, o sea, ¿quién soy yo? I am who you say I am, ¿verdad? Entonces que recordemos cuáles son las cosas que nos identifican como hijos de Dios. Uh-huh. Y una de las últimas cosas que nos pueden llegar a limitar de nuestro propósito, de lo que Dios tiene para nosotros, son las acusaciones. Y yo no sé ustedes, pero yo he tenido momentos en que me siento súper descalificada, como ¿cómo vas a levantarte ahorita a hablarle a los chicos de Arde si acabas de hablarle mal a tu esposo? Nunca pasa eso. No, eso no pasó, la verdad, pero eso me ha pasado a veces. O ¿cómo vas a estar ahí en la iglesia si, mira, qué hiciste este fin de semana? O sea, ¿cómo vas a estar en la alabanza adorando si, o cómo vas a levantar tus manos en la iglesia si, mira cuántas veces has caído? Entonces siempre hay acusaciones del enemigo que también nos limitan de poder avanzar y de poder hacer nuestro todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y si regresamos a la historia de Pedro, que les estaba compartiendo al inicio, lo que Jesús le dio esa identidad de sobre ti o sea, voy a crear es la iglesia sobre la roca, realmente es Jesús, pero pues le dio esa identidad a él, lo que él iba a hacer. Eso fue dado antes de que Pedro cayera, ¿no? Antes de que Pedro lo negara. Y me encanta esta historia porque pongámonos un momentito en los zapatos de Pedro. O sea, qué cantidad de culpa y de acusaciones él pudiera haber sentido al haber negado a su maestro, negado a su Señor. Pero realmente él no fue el único, porque si pensamos en Judas, él también le falló al Señor, él también cayó en pecado, por así decir, pero hubo dos reacciones de los dos. Uno es de que Pedro regresó y se arrepintió y el Señor lo restableció, y Judas no. ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Yo a veces me pregunto eso, ¿será que el Señor lo hubiera perdonado? Claro que sí, pero él no lo hizo. Entonces, la clave a veces está en nuestra reacción. Cuando fallamos, cuando le fallamos al Señor, cuando caemos en pecado, ¿cómo nos vamos a levantar? Nos vamos a decir, bueno, ya está, ya tiro la toalla, ya no regreso a la iglesia, ya no sirvo más porque pues no soy digno para estar allí. O decimos, Señor, tú ya pagaste por eso, tú ya me perdonaste, soy limpio, soy puro, tengo una identidad de hijo. No hay nada que me separe del amor de Dios, como cantábamos. Y hay una historia que a mí me ha como cambiado la manera de ver mis pecados en la presencia de Dios. Y no sé si alguna vez la han leído, pero Dios me regalaba esto hace unos años, cuando mi primo, de hecho, un primo que vivía acá en Miami,
tenía mucho tiempo, muchos años, la verdad, o sea, con el tiempo uno se desconecta de su familia a veces. Y él andaba muy mal, metido con malas influencias, metido en drogas. Y nadie sabía de que estaba haciendo drogas pesadas, o sea, de que estaba inyectándose heroína y ya estaba muy mal. Cuando de repente nos llega la noticia de que había tenido una sobredosis y que murió. Fue así como que, ¿qué? O sea, mi primo de 21 años muere por sobredosis. Y cuando no lo encontraron hasta un día después, porque vivía solas, no sabían que lo estaban llamando y no lo habían encontrado. Cuando lo llegaron a encontrar, lo encontraron postrado. Y de hecho, ya había pasado un día, entonces la sangre se le había venido a la cabeza y estaba como morado porque había quedado postrado. Y cuando estábamos pensando por qué estaba de esa manera, también habían encontrado una Biblia. Y cuando le hicieron su autopsia, ¿se dice? Biopsia. Autopsia, sí. Confirmaron de que él tuvo una muerte lenta, de que la sobredosis no lo mató inmediatamente, sino que fue como fue paulatino, progresivo. Y me quedé tan impactada por eso, porque ahí yo vi la misericordia de Dios. Yo digo, el Señor es tan misericordioso que aún en medio del pecado, aún cuando estés totalmente metido en toda la iniquidad, como hablábamos al principio el pastor, el Señor tiene misericordia aún en el último momento de tu vida, te da una oportunidad. Y yo sé que mi primo está en el cielo porque lo encontraron arrodillado. Yo estoy segura que él estaba en ese momento entregándose al Señor. Y cuando eso pasó, precisamente en ese tiempo, el Señor me regalaba esta historia en Zacarías. Y si en algún momento tú te has sentido descalificado por las acusaciones o por pecados pasados, o porque sigues en la misma y no puedes salir adelante y te sientes que eso te hace que no eres digno del amor, del perdón o de la restauración del Señor, lea conmigo esta historia en Zacarías 3, 1 al 5, dice: entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Ahora, la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Qué impresionante esta historia, porque hay dos cosas que yo veo en esta historia que creo que nos van a ayudar a poder enfrentar las acusaciones cuando vengan. La primera es de que el Señor rechaza las acusaciones de Satanás. Tú tienes que saber que cuando Satanás venga en tu mente o delante de la presencia del Señor, cuando estás entrando, cuando quieres adorarlo, cuando vienes aquí a la iglesia y tú quieres poder levantar tus manos y entregarte, y te vienen a la mente todo lo que hice, esas metidas de patas, o sea, no, y te sientes limitado a entregarte todo, el Señor dice: yo rechazo las acusaciones, ¿ok? Y lo segundo es de que lo cambia de ropa y le dice: ya ves. O sea, una cosa es de que el Señor a Satanás le estaba diciendo: yo no acepto lo que tú estás diciendo en contra de mi hijo, pero otra es de que Él quiere que tú veas, que tú te veas limpio, que tú veas de que Él te ha cambiado tu ropa, ya no estás más sucio, estás con ropa limpia. Y entonces le dice: ok, ahora pongan el turbante sacerdotal, ahora puede llegar a cumplir el propósito por el cual yo he creado a esta persona. Entonces, cuando entres a la presencia de Dios, reconoce, Él rechaza las acusaciones de Satanás, Él te ve limpio, pero tú también tienes que verte limpio, tú también tienes que decir: ok, Señor, me has cambiado, me has limpiado, y eso te da una identidad y un propósito para caminar hacia lo que Dios tiene para ustedes. Y cuando pensábamos en esto, yo le decía a Baby, o sea, cómo esto se relaciona con
la nueva etapa que van a entrar, que o están en esta, pero van a entrar a la familia, van a entrar al matrimonio. Y pensábamos cómo es súper importante de que tú estés sano espiritualmente, que estés sana emocionalmente, para que entres a una relación correctamente. Porque si entramos dos personas inseguras, dos personas llenas de equipaje, llenas de acusaciones, llenas de culpabilidad, estamos entrando como dice la Biblia, ¿no? de la casa sobre la arena. Estamos entrando a un relajo de problemas. Y créeme, la otra persona está luchando con lo mismo. Así que imagínate dos personas inestables en una casa que no vas a estar firme, no va a stand. No va a funcionar. Entonces, en esta etapa que Dios les está dando, es un privilegio que ustedes tienen de poder realmente encontrarse con el Señor, que Él les dé una nueva identidad para que puedan entrar a una nueva etapa firmes, confiados en el Señor, para que puedan empezar a alcanzar las cosas que Dios tiene como ustedes, como pareja, como matrimonio, lo que Dios tiene en mente para su generación. Pero necesitamos trabajar en nosotros primero. Sí, nuestro deseo es animarlos a que realmente pongan como prioridad no el buscar a alguien, sino el buscar al Señor, el trabajar en ustedes mismos, en trabajar en el crecimiento personal, el crecimiento con el Señor, en los fundamentos correctos, en reemplazar todas esas mentiras que quizás han creído, las acusaciones, las falsas narrativas, las creencias limitantes, y que puedan decir: yo puedo alcanzar mi propósito, yo puedo llegar a traer lo mejor de mí a una futura relación, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos para lo que el Señor puso en nuestro corazón para nosotros, de que el Señor dice muchas cosas de ustedes. El Señor tiene cosas para decir que cambian sus vidas, pero tenemos que creerlas. De nada sirve de que estén todas esas promesas en la Biblia si nosotros no nos las apoderamos y no las creemos. Entonces, Pastor, eso es lo que teníamos para este tema. Yo sé que tú tienes también algunas cositas al respecto acerca de la identidad. Pero chicos, de verdad es una bendición el poder desear la siguiente etapa de su vida, pero estando en awareness de que Dios quiere decirles mucho a ustedes. Sí, la verdad que tienen una ventaja muy grande en comparación a otras personas que están entrando sin esos fundamentos. Sí. Muchas gracias. Me gustaría, si Paz, ¿me ayudas con esto? Me gustaría que profundizáramos unos minutitos nomás en esto, que me parece muy clave en la enseñanza de hoy, en la introducción. Y quiero que volvamos a Zacarías 3 para profundizar un poquito en esto, que me parece que es muy clave para lo que se está edificando. Zacarías 3 desde el 1. Entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. El enemigo siempre va a actuar de esta forma. Mantente ahí, Sandrita. Él va a querer acusarnos, va a traer acusaciones. Así funciona. Así funciona esto. Y cuando hemos sido sacados y removidos, como la mayoría de los que estamos aquí, de una u otra forma, porque aunque Pau siempre estuvo tan alineada al Señor, el Señor la salvó del infierno también. Entonces todos tenemos una naturaleza natural que tiende a pecar. Yo no digo que nosotros somos pecadores. Tenemos que cambiar ese estigma. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Dios y estamos diseñados para vivir en comunión con Él y en santidad. Diga: yo no soy un pecador.
Hemos sido rescatados, pero nuestro diseño es la santidad, estar conectados con el Señor. Y lo que pasa es que hemos sido desviados del diseño y del plan original. Entonces las acusaciones, porque Él es el mentiroso, van a venir sobre nosotros. Avancemos. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Ustedes representan Jerusalén, la iglesia representa Jerusalén, nosotros representamos Jerusalén. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Seguimos. La ropa de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió a Yeshua y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina, quédate ahí. Es tan sencillo como esto. Es simplemente visualizarse en la visión y entender que es simplemente un cambio de vestiduras. Porque el pecado no es lo que somos, el pecado fue lo que nos revistió. Y identidad tiene que ver con entender que nosotros no tenemos autoridad sobre el pecado, que el pecado no nos posee. Cuando nosotros comprendemos eso, aprendemos a vivir en libertad. Y me gusta mucho la palabra que usaron, se quitan esas limitaciones. ¿Cómo fue la palabra que usaron? Creencias limitantes. Y tú empiezas entonces a comprender que el pecado no es más que algo externo, una cobertura externa, que simplemente requiere de una comprensión y un entendimiento. Y no solamente somos santificados nosotros, sino que vivimos para santificar a otros. Es una de mis asignaciones que más me apasiona. A mí me apasiona quitarle el estigma del pecado a la gente y decirle: pero tú eres santo. Entonces, claro, imagínense, en más de 10 años de pastor, yo he escuchado toda clase de confesiones. Hasta gente me ha confesado que mató. O sea, cosas que para nosotros dicen: ay, pastor, alguien le confesó que mató. Pues eso es como el que dijo, el que mintió. Entonces, pero me confiesan toda clase de cosas, pero aprendí a mirarlo con los ojos de Dios, con la justicia de Dios, y a no asustarme por nada. O sea, usted puede decirme, y así están entrenados nuestros líderes y nuestros pastores, que cualquier cosa que usted diga no nos vamos a escandalizar. Aquí significa: quiero seguir viviendo allí o quiero cambiar esa conducta, ese patrón. Pero necesitamos reconocer. Si no reconocemos que la ropa está sucia, no va a haber un cambio de vestidura. Pero si reconocemos que hay algo que nos cubre, que nos ensucia, ahí es donde podemos entender que necesitamos un cambio. Pero es sencillo, es fácil, porque está hecho, porque Él lo hace, porque tiene que ver con algo externo, no con algo interno. Él tiene ropa nueva y fina para nosotros. Avancemos. ¿Hasta cuál leíste tú? ¿Recuerdas? ¿Hasta el 5? Bueno, entonces dice: luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio, lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor, terminemos, permanecía cerca. Entonces, la protección de Dios viene cerca. El turbante no significa más que una cobertura, es el casco de la salvación. ¿Para qué? Para que el enemigo, cada vez que nos viene a tirar los dardos, nosotros entendamos tenemos que levantar nuestro escudo de la fe y entender que cada dardo es contrarrestado con una flecha del Espíritu. Y voy a hacer un diseño, voy a preparar un diseño con esto, porque yo lo veo como un diseño donde el enemigo está lanzando dardos y el Espíritu Santo está enviando flechas. Y nosotros debemos ser flechados por lo que el Espíritu Santo porta, no por los dardos de mentira que nos lanza. Y por eso me gusta mucho el logo, el diseño, porque veo es una flecha. ¿Verdad? Entendemos que es símbolo de hombre y de mujer, entendemos que es eso de forma natural, pero no hay que ver las cosas de forma literal, sino en el espíritu. Y yo en realidad estoy viendo es una flecha. No sé si cuando Sergio lo hizo pensó en eso, no creo. Pero yo vi una flecha y veo una flecha. ¿Por qué? Porque en la temporada en la que ustedes están viviendo,
ustedes necesitan ser minados con los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para no distraerse, para no desenfocarse, para enfocar a otros, para santificar a otros. Viva para santificar a otros y usted va a ver cómo su vida se llena de propósito y de plenitud. Santifique a todos los que están a su alrededor. Espere lo mejor de las otras personas. Espere, piense lo mejor, espere lo mejor y vivan en la plataforma de la verdad, de la bondad, del amor, del gozo, y estoy seguro que su vida va a estar en el diseño que Él tiene y que preparó desde la eternidad para usted.